Nos encontramos nuevamente en los Pensatuber, que es un espacio de pensamiento libre generado en el contexto de un doctorado en educación, donde lo que estamos intentando hacer es entender que estudiar un doctorado no es solamente aproximarse a las teorías y a las metodologías de investigación, sino que entender que lo que buscamos es generar conocimiento para influir en el cambio social. Y eso es la comprensión que nosotros entendemos le da sentido a un doctorado. Nuevamente estoy con Claudia Vaca, que es estudiante de nuestro programa de doctorado, a su vez es filóloga y poeta, y ella es boliviana. Y en el Pensatuber anterior planteamos una hipótesis, y era que la crisis que vivía Chile, si bien es cierto, tenía causales locales que permitían explicarla y comprenderla en la profundidad de sus implicancias, se circunscribía a un contexto global que entendíamos tiene que ver con el desgaste definitivo del Estado moderno y de una transición cultural hacia un paradigma que aún es desconocido y en donde hay muchos esfuerzos por intentar explicarlo y definirlo, y una de las características que nosotros intuíamos era el desgaste de las ideologías y de las doctrinas propias de la modernidad y de las grandes macro consecuencias que estamos experimentando, y en donde la falta de nuevas utopías, de nuevas formas de pensamiento respecto del hombre, de la sociedad y de la cultura, era la gran ausente, lo cual no significaba que las demandas legítimas de los pueblos no debieran ser escuchadas ni luchadas en la contingencia, sino que además de eso era necesario repensarlo todo. Y en este contexto emerge un problema tensional que afecta al pueblo hermano de Bolivia y que eclosionó en los últimos días con una ruptura institucional que demuestra que esta crisis es permanente y que no está resuelta y que lejos de esto se está agravando. Entonces, Claudia, ¿quién mejor que tú que reflexionar sobre lo que ocurre en tu país? ¿Cuál crees tú que son las causas más profundas de esta crisis? Bueno, un gusto estar nuevamente aquí, profesor Marcelo, en el Pensatuber. Yo veo varios elementos. El primero, creo que hay una matriz de producción económica, una matriz de pensamiento y de formas de hacer las cosas que tiene que transformarse por completo. Algunos la llaman neoliberalismo, algunos la llaman capitalismo y otros responden con ideologías como socialismo, neoestructuralismo, etc. Hay toda una moda y un debate entre el finales del siglo XIX y todo el siglo XX y los primeros años de este siglo XXI. Se ha insistido en esos paradigmas que han generado esta matriz que es insostenible con la vida. Es una matriz cultural, una matriz de pensamiento, una matriz económica y una matriz política que atenta contra todo tipo de vida, la vida de los seres humanos, la vida de las plantas, la vida de todas las especies. Entonces, ese es un punto de partida en el cual a mí me interesa ubicarme inicialmente para hablar de la crisis que está viviendo mi país, Bolivia, y para hablar de esta crisis que es mundial, porque al final es una crisis en la que se están peleando los recursos del planeta Tierra. Y hay zonas en el planeta Tierra que tienen los recursos que son más preciados para el consumo humano. América del Sur, mi país Bolivia, es un país con enorme biodiversidad en lo alimenticio, en lo lingüístico, en lo ambiental. La mayoría de nuestros países latinoamericanos tiene todavía esa riqueza, y esa riqueza es la que se están peleando los países del mundo que necesitan de nuestros recursos. Entonces, internamente en Bolivia, lo que ha pasado en los últimos días es una fragmentación completa de la institucionalidad. Esto no es nuevo. El año 2003 tuvimos una crisis en la cual
se fragmentó igual la situación de la democracia institucionalmente hablando. El presidente de ese momento, Gonzalo Sánchez de Lozada, en el momento del gasolinazo, se le pidió la renuncia y en ese momento fue Evo Morales y el sindicato de la Federación de Sindicatos Cocaleros, los campesinos, la COP de esa época, todos ellos pidieron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusando al neoliberalismo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, de la capitalización del país, de la venta del país, etc. Entramos en un gobierno de transición hasta el 2005, tuvimos elecciones presidenciales, entre el 2003 y el 2005 Bolivia vivió un proceso de transición democrática en el cual uno de los candidatos a la presidencia en la última elección de Bolivia, Carlos Mesa, en ese año 2003, 2004, 2005, tuvo que lidiar y gestionar la crisis de aquellos tiempos, de aquellos años. Y ahora pareciera que le toca nuevamente ese rol. Tenemos nuevamente la crisis, es una crisis en la que la institucionalidad democrática boliviana está completamente debilitada. Hace unas semanas atrás, Amnistía Internacional lanzó el comunicado de que Bolivia es uno de los países en alerta roja, lo que significa que nuestra vida, la vida de los bolivianos, de los habitantes bolivianos, corre peligro a las 24 horas. ¿Por qué? Porque hay un despliegue de fuerzas de distintos frentes que están atentando contra la vida y la integridad de las personas, independientemente de que tengan o no un color político. Entonces eso genera pánico, eso genera terror, genera insomnio en la población, genera que todos estén alertas constantemente, pero no solo eso, porque es real la situación en las calles. Ahora, esa situación dramática que tú describes, que tiene causas y componentes distintos a los de Chile, es similar a Chile en cuanto a que hay un descontento de la mayoría de la población, hay una crisis de expectativas y hay una ausencia de liderazgos auténticos que permitan canalizar las legítimas aspiraciones de las mayorías, superar estas tensiones que están basadas precisamente en estas brechas sociales, que en el caso de ustedes también tiene componentes de multiculturalidad, de necesaria interculturalidad que aún no está resuelta, que muchas veces está siendo utilizada para ser un mecanismo de reproducción de los sistemas de poder. Entonces, el diagnóstico de alguna manera tiene sus matices en lo que ocurre en Chile y lo que ocurre en Bolivia desde el punto de vista de diferencias históricas, culturales, sociales, pero hay causas que son comunes, que tienen que ver con este desgaste del Estado moderno, con esto de la crisis de la economía capitalista basada en la acumulación del capital financiero principalmente y la concentración del poder económico vinculado con el poder político y con el respaldo del poder militar. ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto de la salida? Porque hay una crisis de liderazgo evidente en ambos países. No se ven líderes nuevos, con nuevas utopías, con nuevos paradigmas, con nuevas formas de pensar al hombre y al mundo, sino que pareciera que son alternancias en el poder de quienes quieren seguir administrando el sistema. Buen punto. En el caso boliviano, por ejemplo, la crisis que hay, yo diría, es una crisis de partidos políticos y una crisis de la institucionalidad y credibilidad de esos partidos políticos. Porque liderazgo, no es una crisis de liderazgo, porque liderazgo hay, y lo han demostrado muchos jóvenes, muchas familias que han estado resistiendo 21 días en las calles de Bolivia, defendiendo la democracia y denunciando el fraude. El 21 de febrero del 2016 empezaron a salir esos liderazgos, siguen saliendo esos liderazgos. El tema es que estos liderazgos, los de mi generación y muchas otras generaciones, son liderazgos que no se han vendido ni dejado monopolizar por grupos de poder económico. Los actores políticos que por ahora están apareciendo en el escenario como visibles, siguen siendo los actores que concentran, que ya tienen concentrado el poder económico y quieren concentrar el poder político, porque hay que entender y recordar que la política es economía concentrada, y esa economía concentrada convertida en política es la que ha estado gobernando, ¿no?, en estos 35 años de democracia electoral que tenemos en Bolivia, en América Latina, y esa economía concentrada, convertida en poder político,
no la tienen muchos de los liderazgos nuevos y con nuevas utopías que están en las calles gritando, defendiendo, argumentando, reflexionando nuevas posibilidades, nuevos mundos posibles, nuevos caminos para dialogar y para generar esta democracia profunda en Bolivia y en América del Sur. Entonces, yo confío y estoy segura de que nuevos liderazgos hay, la crisis no es de liderazgo, la crisis es de los partidos políticos que están desgastados porque siguen insistiendo en aparecer. Los que tienen la economía concentrada quieren concentrar el poder político, y eso no se los estamos permitiendo. Sí, pero las crisis, de acuerdo a los expertos en sociología, tienen dos disyuntivas, o fortalecen y permiten que el hombre se desarrolle y encuentre nuevas soluciones y resuelva las inflexiones de la historia, que es como lo que está viviendo Chile y Bolivia hoy día en contextos distintos, pero con causales estructurales más o menos similares desde el punto de vista de la decadencia del Estado moderno. La pregunta es, ¿cómo salir de la crisis con esperanza, con una nueva forma de entender al hombre y al mundo, con estos liderazgos que son emergentes, que están en el tejido social, pero que requieren subir a la capacidad política de negociación que permita conducir procesos distintos a los de ahora? Porque la alternancia que se juega hoy día con los mismos actores son distintas formas de entender la administración del Estado moderno. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la esperanza del pueblo boliviano? ¿Dónde están esos liderazgos nuevos, con nuevas formas de ver al hombre y al mundo que quieren construir? Yo pienso que estos liderazgos están ahí en las calles físicas de los 9 departamentos de Bolivia, con sus respectivas ciudades, barrios, en cada hogar. Están en las calles digitales de los bolivianos que estamos en distintas partes del mundo, atentos a lo que está pasando desde hace tiempo, desde hace varios años. Ahí están esos liderazgos, y yo pienso que los caminos son, el primero ahora en la transición y en el caos en el cual está el país en estas últimas horas, desde ayer que hubo en menos de 24 horas la renuncia y la generación de una situación de acefalia total y fragmentación interna, lo cual es riesgoso para la misma democracia y la misma pacificación, y esta trampa de renunciar, y de decir que las Fuerzas Armadas, acusar a las Fuerzas Armadas o acusar a una ciudad o a un sector de que lo obligaron a renunciar por parte de Evo Morales, que capitalizó los conceptos de la interculturalidad y la lucha indígena, y capitalizó las necesidades de nuestra población, las necesidades del pueblo boliviano, las capitalizó y generó una especie de ingeniería de la pobreza para redistribuir más pobreza, porque eso es lo que hemos vivido estos años. Se han manipulado muy bien las estadísticas para hacer creer al mundo otra cosa, y lo han intentado hacer en las últimas 24 horas. Yo pienso que la primera pauta como bolivianos, que estamos en Bolivia y que no estamos físicamente también, es gestionar nuestras emociones. La democracia profunda exige gestionar las emociones. La crisis de liderazgo en los partidos políticos y en los distintos órganos económicos que concentran luego ese poder político, esas crisis tienen que ver con la falta y la ausencia de recursos para gestionar las emociones. Y eso ha dado lugar a que tengamos líderes con serios problemas de salud mental, líderes con serias dificultades para respetar la disidencia, líderes que no han sanado su propia psiquis y que quieren generar violencia. Entonces no podemos seguir entrando en el juego de la violencia que están entrando los distintos frentes de poder, los distintos grupos de choque, tanto en Bolivia como en Haití, en Chile, en distintas zonas. Tenemos que lograr que la violencia deje de ser nuestro instrumento para conseguir lo que necesitamos en la vida. Y eso empieza gestionando nuestras emociones, logrando disminuir los niveles de violencia en nuestro propio ser interior. Parece utópico, parece fuera de lugar lo que digo, pero esta es la utopía posible. Esta es la utopía que yo siento
que está ahora mismo en una generación que es la mía y es la de usted, profesor, y es la de muchas personas que conozco que han tomado conciencia de sus roles en la historia y de cuán importante es el autogobierno, la autonomía de emociones, la autonomía de pensamiento, la gestión de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Porque en estos momentos la vida de cada uno de nosotros está en riesgo de muerte. Y es donde debemos gestionar el pánico, donde debemos gestionar el miedo, el enojo, el resentimiento. Debemos enseñarle a los que no lo están haciendo a hacerlo, haciéndolo nosotros, con el ejemplo. Ese es un primer camino. El segundo camino es escribir, conversar, generar estos espacios y escuchar al que dice, pero yo no estoy de acuerdo porque me parece que no estás viendo este otro lado. Escucharlo con tranquilidad y pedirle que por favor desarrolle lo que está diciendo para poder entrar en el pensamiento, en la epísteme del otro. Eso nos va a permitir acercarnos cada vez más a la democracia profunda, para luego entrar a lo que usted planteaba en nuestro anterior Pensatuber, al Estado profundo, para superar así el Estado moderno que está en crisis hace tiempo. Bueno, un doctorado sirve para aprender, para contribuir al conocimiento, para ser útiles a la sociedad y al cambio social. Y lo único que queremos es que entendemos que hay urgencias, que nuestros países y nuestros pueblos están en una situación de crisis y que hay distintas formas de abordar esa crisis. Y todos tenemos que contribuir de distintas maneras. La reflexión debe ser sobre la coyuntura y la urgencia son buscar soluciones para los problemas de la coyuntura. Pero eso no excluye el repensarlo todo, el entender que estamos en un momento de inflexión histórica que es global, que es un cambio cultural, que es la agonía de un Estado moderno que nos deja macro consecuencias que todos hemos ya identificado, y en donde estas explosiones sociales son los síntomas legítimos de una aspiración contenida de mucha gente, y que en los futuros espacios iremos analizando más en detalle, como por ejemplo